En este video trabajaremos sobre el significado de pH. Lo primero que vamos a definir es ¿qué es el pH? Es una medida de la concentración de iones hidrógenos en una solución y puntualmente significa potencial de hidrógeno. El pH se puede definir como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno y permite determinar si una sustancia va a ser ácida, básica o neutra. Para ello, utilizaremos una escala de pH que va desde el valor 0 al valor 14. Las sustancias que encontramos entre 0 y 7 de medida de pH diremos que son ácidas y entre ellas están los jugos gástricos, el limón, la cerveza y distintos ácidos como por ejemplo el ácido clorhídrico. Las sustancias que se encuentran a pHs mayores que 7 y hasta 14 diremos que son sustancias básicas y entre ellas están los detergentes, el amoníaco y el hidróxido de sodio. Asimismo, podemos tener sustancias que se encuentran a pH 7 y diremos que son sustancias neutras, entre las que encontramos comúnmente al agua. Los ácidos y las bases presentan distintas características. Por ejemplo, tienen una consistencia aceitosa. Y respecto a sus propiedades, por ejemplo, presenta propiedades corrosivas que son utilizadas para eliminar herrumbre y otras impurezas industriales. También se utilizan en las baterías, como catalizadores y asimismo en algunos fertilizantes. Por otra parte, las bases tienen un sabor amargo y son resbalosas al tacto. Por ejemplo, los jabones contienen bases. Se pueden emplear como desecantes o como productos para combatir la humedad ambiental, también en las sustancias de limpieza y en otras sustancias de desinfección. Hablamos de ácidos y de bases, pero debemos dar una definición química de estos conceptos. Para ello, trabajaremos con la definición de Bronsted-Lowry, donde define a un ácido como la sustancia que tiene tendencia a perder un ion hidrógeno. En el ejemplo podemos ver al ácido nitroso y cómo pierde un ion hidrógeno para formar su base conjugada, el ion nitrito. Por otra parte, debemos definir el concepto de base de acuerdo a Bronsted-Lowry. En este caso, una base es una sustancia que tiene tendencia a ganar un ion hidrógeno. Y como podemos ver en el ejemplo, tenemos una base, en este caso el amoníaco, que al ganar un ion hidrógeno forma su ácido conjugado, el ion amonio. Cuando hablamos de ácidos y de bases, tenemos que hacer una puntualización importante. Existen ácidos fuertes y ácidos débiles y bases fuertes y bases débiles. Cuando hablamos de ácidos y bases fuertes, queremos decir que se disocian totalmente. Por ejemplo, si consideramos el caso del ácido clorhídrico, vamos a ver que se va a disociar totalmente en el ion hidrógeno y en el ion cloruro. Otros ácidos fuertes importantes son, por ejemplo, el ácido bromhídrico o el ácido sulfúrico. Por otra parte, vamos a tener bases fuertes que también se van a disociar totalmente. Por ejemplo, el caso del hidróxido de sodio, que se va a disociar en el ion sodio y en el ion hidróxido. Existen otras bases fuertes como el hidróxido de potasio o el hidróxido de calcio. Los ácidos débiles son aquellos que se disocian parcialmente, es decir, están en una reacción en equilibrio. Por eso decimos que esta reacción es reversible. Solo una pequeña parte del ion hidrógeno asociado a una molécula de agua estará en solución. Y dentro de estos ácidos débiles podemos encontrar, por ejemplo, al ácido acético en el vinagre, a la vitamina C, donde encontramos el ácido ascórbico y otro no menor que es el ácido láctico, que podemos encontrar dentro de los componentes de la leche. Por otra parte, tenemos las bases débiles, que son aquellas que se disocian también parcialmente. En este caso, estaremos nuevamente en equilibrio químico y solamente una pequeña concentración de ion hidróxido se encontrará en solución.
Dentro de estas bases débiles encontramos componentes y sustancias muy importantes, entre ellas el bicarbonato de sodio, por ejemplo en los antiácidos, y también en los desinfectantes y en las sustancias que se utilizan para limpieza podemos encontrar al amoníaco como componente activo de estos compuestos. Un caso particular es el agua, que puede actuar como base o como ácido. Por ejemplo, una molécula de agua puede donar un ion hidrógeno a otra molécula de agua para formar el ion hidronio y un ion hidróxido. Este proceso es conocido como autoionización del agua. Algo importante, y para simplificar esta reacción, es que este ion hidronio se puede representar como ion hidrógeno. Como allí vemos, esta reacción está representada con una doble flecha, lo que indica que se encuentra en equilibrio químico, teniendo así un sistema reversible. Y es importante comentar también que este equilibrio es dinámico. Como estamos hablando de un equilibrio químico, tenemos que definir una constante de equilibrio. En este caso, la constante de equilibrio se denomina producto iónico del agua y la vamos a definir como la letra K, subíndice W, igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidróxido. Está comprobado experimentalmente que este producto iónico tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 cuando trabajamos a 25 grados Celsius en el laboratorio. De aquí se desprenden dos conceptos importantes. Uno que ya estuvimos trabajando, que es la definición de pH, definida como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, y otro término muy importante que es el pOH, que lo vamos a definir como el menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Si se aplica el logaritmo en ambas partes de la ecuación de la constante de producto iónico, podemos llegar a que 14 será igual al valor de pH más pOH. Muy importante cuando utilizamos estas medidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sustancia con un pH igual a 1,5, esa sustancia será ácida, porque en la escala de pH se encuentra por debajo del 7. Y su valor de pOH será 12,5. De esta manera, obtendremos que el valor de pH más pOH será igual a 14.